Fundación Constituyente 21, queremos hacer una pregunta a Claudia Iriarte, doctora en Constitución Latinoamericana. ¿Experta? Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queremos que nos expliques en breve palabras que pueda entender esta población inquieta qué es una asamblea constituyente y por qué. A ver, asamblea constituyente en realidad es la expresión de un principio fundamental del constitucionalismo que tiene 200 años en el derecho, y este principio plantea que la soberanía reside en el pueblo o en la nación. Y eso significa que los ciudadanos de un país, de una sociedad, somos los soberanos, o sea, detentamos el poder político. Todos nosotros en conjunto, todos y todas nosotros en conjunto, detentamos el poder político. Y por lo tanto ese poder político lo constituimos en esto que denominamos soberanía, y nos reunimos para determinar cuáles son las condiciones que nosotros queremos que constituya el pacto, que es la Constitución, que va a regir esta sociedad desde el orden político, y eso significa desde el orden de los derechos y desde el orden del poder político para la garantía de los derechos. Y por eso es que es tan fundamental cuando hablamos de asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente es la única institucionalidad que expresa la manifestación de la soberanía del pueblo. Todas las otras formas no son un problema de cambio de nombre, las otras son como eufemismos, pero que en realidad dan cuenta no de un poder constituyente, llamémosle originario, porque la idea de originario es que efectivamente da cuenta de este poder, ¿ya?, que reside en la nación, sino lo otro es manifestación de lo que se denomina el poder delegado, es decir, del poder que la ciudadanía como soberano le ha delegado en otros. Ese es el Congreso, y eso podría ser, por ejemplo, un Congreso constituyente, que puede haber perfectamente. Hay países donde ha habido. En Chile ha habido como comisiones constituyentes, que es un poco la idea que está en la propuesta que se está discutiendo hoy día en el acuerdo del Congreso. Pero justamente por eso se trata de que ninguna de las propuestas que están en ese acuerdo son válidas, porque aquí lo que estamos planteando es la idea fundamental de lo que es el poder soberano de la ciudadanía, del pueblo, y que se exprese en lo que es la institucionalidad que se creó en un desarrollo histórico, pero también un desarrollo teórico, doctrinario del constitucionalismo, y ese único modelo es la Asamblea Constituyente, que es la que permite la expresión de ese poder originario, que es propio de cada uno de nosotros, y que entonces en momentos de crisis político-institucionales como es la que estamos viviendo, el poder constituyente soberano se reúne, debate, discute y acuerda cómo van a ser las condiciones de este pacto que se expresa en la Constitución. ¿Qué derechos, qué alcance, qué garantías para los derechos, cuál es la institucionalidad con lo que se regula el sistema? Y además de eso se avanza en el modelo del Estado, que es concordante con esa definición y concepción del Estado que se ha establecido, y que es fundamental en ese sentido, y que sea la concordancia, porque no da lo mismo cualquier orden del Estado. Por ejemplo, sobre el alcance de las atribuciones del Ejecutivo, cuáles son los límites, si existen o no mecanismos de iniciativa de presentación de proyectos de ley por parte de la ciudadanía, o solo se pueden presentar si tiene el Ejecutivo o el Legislativo. En fin, podemos discutir largamente. También hay temas, por ejemplo, como la autonomía del Banco Central, hasta dónde es autónomo, hasta dónde no. Eso va a depender de lo que nos interese de este pacto, de este acuerdo. Y además está el tema, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, del sistema centralizado o regionalizado. Es decir, son todas las normas, pero más que las normas, ese es el orden que se expresa en una normativa específica de cómo queremos que sea este orden social político de la sociedad, del Estado en definitiva, y fundamentalmente a nuestros derechos y la garantía de nuestros derechos. Por eso es que tiene que ser asamblea constituyente, de modo que se rescate el poder soberano y que permita el debate a fondo y claro sobre cuál es el modelo de Estado y cómo se organiza y cómo eso se expresa en definitiva en una Constitución. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Entonces nos queda claro que cada vez que las personas participan desde el territorio hay menos fricción al momento de ejecutar los proyectos legales, constitucionales y las leyes. Entonces los invitamos a que se hagan parte en lo que es la Asamblea Constituyente. La Fundación Constituyente, visiten nuestra página y van a encontrar mucho material para que se informen.
que es la nueva palanquita de la industria. Las máquinas que corre escombros, la pala mecánica